Hola chicas y chicos de Miguel Hernández de quinto año, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de filosofía. Hoy vamos a seguir adentrándonos en el pensamiento de Platón y vamos a trabajar, como les dije la clase anterior, con este diálogo platónico que se llama El banquete y habla específicamente sobre el amor. Bien, ¿qué es el banquete? Bueno, el banquete es una reunión en Atenas donde se juntan Sócrates y sus amigos a charlar, a tomar vino, a comer un montón y a pensar, a compartir pensamientos e ideas sobre el amor. Entonces transcurre en este libro de Platón el diálogo de cada uno de los participantes. Ahí estaban Fedro, Pausanias, Erixímaco, Aristófanes, Agatón, Alcibíades y el propio Sócrates. ¿Sí? No vamos a ver todo lo que dijo cada uno, pero vamos a centrarnos específicamente en lo que dijo Aristófanes, en lo que dijo Sócrates, por supuesto, y en lo que dijo Alcibíades, ¿sí? Cada uno dio su idea de qué significaba el amor, ¿sí? Eh, Hoy vamos a ver solamente lo que dijo Aristófanes, ¿sí? Y bueno, Aristófanes por ahí lo recuerden de primer año, cuando nosotros hicimos una representación, una obra de teatro griega, una comedia que se llamaba Las Asambleístas. ¿Se acuerdan de estas mujeres que se disfrazaban de hombres para ir a la asamblea en Atenas y opinar sobre los temas políticos? No sé si lo recuerdan. Les puedo comentar, por ejemplo, que Ramiro se disfrazó de mujer, ¿sí? Y fue algo bastante gracioso. Bueno, Aristófanes estaba en este banquete y da su disertación sobre lo que es el amor. Vamos a ver, ojo con esto, porque es importante aclararlo. Eh, las ideas de Aristófanes no reflejan el pensamiento de Platón, ¿sí? Eh, en general, en los diálogos platónicos, las ideas más fuertes es cuando habla Sócrates, ¿sí? Cuando habla Sócrates podemos ahí tratar de pensar que ahí está hablando el propio Sócrates en función de lo que Platón le escuchaba decir y también Platón, ¿no? Digamos, su interpretación de la doctrina o de lo que le enseñó Sócrates. Pero, sin embargo, es interesante, esto lo tendría que dar play, ¿no? Son un montón de escenas románticas para que vayamos viendo eh, mientras explico las ideas de Aristófanes del banquete de Platón. Bueno, entonces, aclarado que el pensamiento de Aristófanes no es el pensamiento de Platón, vamos a ver un poquito qué es lo que decía. Bueno, Aristófanes en el mito del andrógino, como se lo conoce, habla de que los primeros seres humanos no eran como los conocemos hoy en día. Eran seres completamente distintos. ¿En qué sentido? Eran seres duales. Cada persona estaba compuesto de dos cabezas, de cuatro piernas, cuatro brazos, cuatro ojos, cuatro orejas, dos narices, dos bocas y por supuesto dos sexos. ¿Sí? Eran seres duales. Y eran seres duales que osaron, se atrevieron de desafiar a los dioses. ¿Sí? Entonces los dioses, asustados, entre comillas, por esta situación, ellos decían que, bueno, que iban a dejar de rendirles tributo a los dioses, ¿sí? Y Zeus mandó a, no me acuerdo a quién, alguno de sus dioses, este, para que los ponga
digamos, para que le ponga los puntos a estos seres duales, estos seres humanos que se creían tan poderosos y que se atrevían a desafiar a los dioses. Dice, bueno, vamos a bajarlos un poco del pony y la forma que elige es, los vamos a dividir a la mitad. Acuérdense que eran seres duales, ¿sí? Que tenían todo doble. ¿Sí? Es como si yo tenga a espaldas mías otro Dani. ¿Sí? Y no sería solamente otro Dani porque estas combinaciones entre seres duales se podían dar de distintas maneras. Se podía dar masculino con masculino, femenino con femenino y femenino con masculino, ¿sí? O sea que había tres géneros posibles, ¿sí? Tres combinaciones posibles de estos seres duales, ¿sí? Eh, bien, entonces lo que dice Aristófanes es que el amor es nada más y nada menos que la búsqueda de esa parte que me falta, de esa parte de la cual me cortaron y que yo tenía antes y que la extraño o lo extraño, ¿sí? Según lo que haya sido. Y mi búsqueda constante es para encontrar aquella persona que antes formaba parte de mí. Si le encuentran alguna relación con la idea de la media naranja, bueno, tiene que ver un poco con eso, cómo se fue después deformando esta historia, ¿sí? Y se convirtió en eso, en buscar a una persona que a mí de algún modo me complete, ¿sí? O encontrar a esa persona en la cual yo estaba destinado a estar y que los dioses me partieron y me dividieron, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que me parece interesante del mito del andrógino, del discurso de Aristófanes en el banquete de Platón? Me parece interesante para pensar la diversidad sexual, ¿sí? Porque, digamos, como vimos, algunos y algunas participaron de la clase abierta de ESI de hace 15 días, y bueno, estuvimos hablando de la diversidad sexual y que cada vez, digamos, se acepta más los distintos modos de vivir la sexualidad, pero todavía hay un montón de situaciones que resultan discriminatorias. Y hace no mucho tiempo, por ejemplo, la homosexualidad se consideraba una enfermedad, ¿sí? Una desviación, algo que estaba mal. Bueno, con el mito de Aristófanes lo que podemos ver es que la sexualidad es algo que se construye a lo largo de la vida, ¿sí? Y ¿a qué voy con esto? En esa época, miren lo que decía Aristófanes. Según las uniones que... cómo se combinaban los géneros, miren las valoraciones que hacía Aristófanes. Según Aristófanes, de los seres que participaban de los dos géneros, salen las personas adictas al sexo, los infieles, los mujeriegos y las mujeres fáciles. Es decir, cuando eras hombre y mujer, es algo que Aristófanes no valora, ¿sí? Es algo que se considera, bueno, es la heterosexualidad justamente, y se considera, según este mito, que después vas a ser como un adicto o una adicta al sexo, ¿sí? Quienes son corte de mujer, o sea que son dos mujeres pegadas, no prestan demasiada atención a los hombres y más bien se inclinan a las mujeres. Son las tríbadas, como se llamaban antes, o las lesbianas. ¿Sí? Y finalmente dice la posta, la combinación mejor de todas, dice es el corte de macho con macho. ¿Sí? Quienes son corte de macho aman a los varones y se complacen en acostarse con ellos y son los mejores entre los niños y los adolescentes. Además, sostiene que son los mejores dotados para la política. ¿Sí? Las relaciones, las relaciones homosexuales en la antigua Grecia y en Atenas eran muy comunes y se consideraba que la relación con un hombre era más valiosa que la relación con una mujer, que la relación con una mujer era simplemente para procrear, pero el hombre con el hombre era, digamos, lo que tenía un valor en sí. Bueno, tampoco es esto una defensa de la homosexualidad eh, que se daba en Atenas, o sea, ellos no lo hacían por eso, lo que de hecho es
más bien algo que era como desvalorizar a la mujer. O sea, la mujer valía tan poco que era más valioso estar con un hombre, porque con el hombre se charlaba, con el hombre se discutía de política, con el hombre se discutía de guerra. Entonces, el mundo era para los hombres. Por lo tanto, el sexo también era para los hombres. Así que me parece interesante pensar el mito de Aristófanes en función de que la sexualidad va cambiando a lo largo del tiempo y no hay una forma mejor o peor de vivir el sexo. ¿Sí? Así como hoy se puede criticar a los homosexuales, en otra época era, digamos, algo que se valoraba mucho. Bien, la clase que viene nos vamos a meter en un buen quilombo que es el discurso de Sócrates sobre el amor, donde se refleja también la idea del amor platónico, que muchas veces se entiende de una forma que no es la que Platón quería darle, un sentido que no era el que Platón quería darle. Bueno, lo dejamos acá, les voy a dejar algunas preguntas eh, optativas en la descripción del video y nos vemos en la próxima clase. Les mando un beso muy grande.